Buenos días a todos y todas, ya estamos aquí en confianza con la mala y ya lo saben, es martes de Enfoque M24, el lugar donde hablamos sobre temas de género y mujeres y temas de política electoral. Quédate con nosotros aquí en confianza con la mala. Y pues este día estoy muy nerviosa, pero también muy emocionada porque me tocó estar viendo una mesa de puras señoronas, literalmente en la FIL de Guadalajara, porque ya saben que anduve por allí, anduve de chismosa, y pues me tocó ver a mi querida Amalia García sentada junto a Dulce María Sauri, que ya saben que yo soy la más fan, y con más mujeres que han estado en la política, y dije, necesito que Amalia venga a mi foro y platiquemos con ella. ¿Cómo está, diputada? Pues yo en una racha intensísima de trabajo, como estamos en la Cámara de Diputados, pero como comentaba, parece que después de la pandemia el mundo se aceleró y también en México, entonces todos los días son intensísimos, pero el reto que uno tiene, y yo que efectivamente fui gobernadora y que amo mi país y tengo mis causas, es darle contenido a lo que hacemos. No solamente es la actividad sin sentido, no, sino demos de contenido, intentemos, como yo digo, hacer política de la buena. Y para mí, ¿qué es política de la buena? Influir en los acontecimientos, tratar de darle rumbo y por supuesto en función de las causas que uno tiene. Y estas causas me encantan porque primero, antes que nada, quiero que la conozcan un poquito más porque hay una razón de por qué estoy muy emocionada de que esté aquí. O sea, es una mujer para empezar de izquierda, ¿no? O sea, eso se agradece mucho. Es una de las 5 mujeres que al principio, antes de los temas de paridad, fue gobernadora, ¿no? Que al final del día yo les digo, es que la gente cree que esto de las gobernaturas, o sea, la teníamos ganadas y que esta paridad es algo que no importa, pero pues usted fue gobernadora en 2004 y fue de las primeras apenas que tuvimos de mujer. La tercera por voto. La tercera, porque había 2 como interinatos ahí, sí, ¿no? Rosario Robles fue interina, Dulce María Sauri fue interina por voto. Bueno, como le decíamos, doña Griselda Álvarez, un figurón, poeta de extraordinario. Yo recomiendo leer su poesía porque además tiene una poesía erótica interesantísima, buenísima, de gran calidad. Y luego, bueno, Beatriz Paredes en Tlaxcala, y por voto tercera yo en Zacatecas. Que es una cosa que me gusta poner en contexto porque estamos hablando del 2004. O sea, tenemos 70 años votando apenas, o sea, literalmente apenas, porque vamos muy atrás en este tema, y estamos hablando de que la tercera mujer gobernadora la tuvimos hasta el 2004, o sea, cuando Britney Spears ya bailaba con la serpiente y todo el show, México apenas estaba teniendo su tercera mujer gobernadora, o sea, sí es un contexto difícil, o sea, sí vamos atrasados. Absolutamente, absolutamente. Las resistencias son históricas, han estado siempre y siguen estando, incluso con lo que hemos conquistado de reformas en la Constitución, en las leyes, pero lo que lo ha hecho posible no es la acción individual, es el movimiento feminista, el movimiento de las mujeres, incluso cuando no se llamaba movimiento feminista, y ese empuje es lo que ha permitido abrir cauces. Totalmente. Y a ver, pues usted empezó en el Partido Comunista, ¿no? Y me gustaría que nos platicara un poquito como ¿qué fue ser mujer desde el Partido Comunista, no? Porque también, pues, el tema de militar en un partido en ciertos años era difícil. O sea, del Partido Comunista a llegar a ser gobernadora, ¿cuáles son los retos que enfrentó usted? Bueno, yo formo parte de una generación contestataria, crítica, rebelde ante el autoritarismo. Todo tipo de autoritarismos, el autoritarismo de Estado, los autoritarismos en la sociedad, en las familias. Y entonces esto es lo que nos marcó. No viví el 68 porque estaba fuera de México, mi padre era embajador, yo vivía en Varsovia, en Polonia, pero desde ahí incluso pude ver el movimiento estudiantil en Europa, el mayo del 68 en Francia, la rebelión de la sociedad por querer un socialismo con rostro humano, como se le decía, o revolución de terciopelo en Checoslovaquia, pero entraron los tanques soviéticos y acá en México de pronto veo las noticias y observo a los tanques entrando al Zócalo de la Ciudad de México y la represión en contra del movimiento estudiantil. Entonces pertenezco a una generación crítica que luchó en contra de los autoritarismos, y cuando regresé a México, porque les dije a mis padres, yo me voy a México a vivir, ya no quiero estar acá, quiero estar en mi país, y lo primero que me encontré preguntando es, todo lo ocupa el PRI. El PRI es el partido
que tiene todas las candidaturas, todas las decisiones, todo el poder, era irrespirable, absolutamente irrespirable. Y entonces yo dije, ¿con quiénes puedo participar para que contribuyamos a abrir espacios, a respirar, a que esto se oxigene? Y me encontré a dos figuras que en realidad eran como una especie de monjes en Zacatecas, de misioneros, uno un líder minero y el otro un líder campesino que pertenecían al Partido Comunista. Okay. Y que iban hablando de justicia, y los jóvenes de mi generación ahí en Zacatecas, en la preparatoria, dijimos, queremos participar junto con ellos, que hablaban de la justicia, de que tenía que ser distinta la vida, el mundo. Y entonces eso nos motivó, ahí empecé a participar. Me vine a la Ciudad de México, recién casada, con mi marido, que era economista, maestro universitario de la UNAM. Ya habían ido a dar clases a Zacatecas un grupo. Okay. Ahí lo conocí en talleres que teníamos de discusión, lecturas, debate, queriendo cambiar el mundo. Y entonces, a partir de eso, empecé a participar aquí en la Ciudad de México en lo que llamábamos los clubs de la juventud comunista. Y conocimos a los presos políticos del 68, a los jóvenes, a los que habían privado de la libertad por estar en el movimiento. Y a partir de ese momento ya no he parado de participar en la vida pública de nuestro país, abrazando, sin duda, a partir de aquella época, la causa de la libertad, de la democracia, por la justicia. Son conceptos que parecen inacibles, pero que en concreto tienen que ver con causas específicas por las que uno lucha. Y ahorita que mencionan lo del temblor, creo que es muy relacionado, porque el hecho de que, pues sí, usted es una militante de izquierda y mucha gente que estaba en el PRD eran expriistas, ¿no? Pero usted, pues estuvo más bien en el Partido Comunista y después es fundadora del PRD, que viene años posteriores del sismo del 85, ¿no? Que también viene en esta necesidad de la sociedad civil de ya involucrarse de otras formas de cooperación, ¿no? Entonces, ¿cómo se da ese salto para usted? La realidad es que yo he participado, como decía, de una generación con una visión crítica, y entonces incluso la entrada al Partido Comunista fue con una visión crítica, porque todos los comunistas en el mundo consideraban que el actor principal para hacer los cambios era el movimiento obrero, la clase trabajadora. Y lo que quienes empezamos a cuestionar fue ¿por qué la clase trabajadora nada más? Y sobre todo dijimos, todas aquellas actoras y actores en la sociedad que por su condición de subordinación, de marginación, luchan por el cambio, son actores de la transformación. Y entonces dijimos, las mujeres tienen que ser consideradas, los indígenas, la comunidad LGBT, y entonces empezamos a abrazar causas que no tenía en su mira la izquierda en esos momentos, pero que empezaban en Europa, en lo que se llamó el eurocomunismo. Acá en México, en el Partido Comunista, empezamos a cuestionar y empezamos a vincularnos con las feministas que había, Dulce María Pascual, con Antonieta Rascón, con mujeres pioneras que realmente nos fueron formando con una visión crítica. Y es que justo esto, o sea, yo creo que cuando dicen que el feminismo es una moda y que apenas se inventó, es como a lo mejor el concepto que tenemos ahorita de feminista con la bandera morada y el dijecito así de que, pues a lo mejor sí es algo de una forma de una nueva generación que se lo apropió, ¿no? O sea, que se apropia el movimiento. Sin embargo, las mujeres en política siempre han dado la lucha, o sea, ha habido mujeres todo el tiempo que por la representación, pues no nos han permitido llegar de la forma en la que deberíamos. Eso no significa que no ha habido mujeres, ¿no? O sea, incluso retomando ahorita lo de Griselda Álvarez, o sea, a mí se me hace disruptivo, por ejemplo, el hecho de que fuera una mujer política escribiendo de erotismo, ¿no? Por supuesto. O sea, ¿cómo es posible que una mujer que quiere ser política, aparte haga poemas eróticos y incluso dimensiona otra vez? Porque Griselda Álvarez fue literalmente gobernadora cuando Madonna ya existía, ¿no? Entonces, ¿por qué en un lado en el show business es como, sí, Madonna, la erótica? Sin embargo, si fuera Griselda Álvarez, que es gobernadora de Colima, ¿cómo va a escribir un poema erótico, no? ¿Cómo una mujer como Beatriz Paredes va a venir desde movimientos campesinos, ¿no? Si se supone que pues las mujeres somos como más de casita, ¿no? O sea, cómo incluso una Amalia García puede estar desde el Partido Comunista, ¿no? Pero existen estos perfiles y han dado la lucha.
Sí, bueno, pero además ha sido siempre con resistencias. En el caso de Griselda Álvarez, ella relataba cómo el día que tomó posesión apareció en una escultura, la escultura de Colimán, que está en la entrada de Colima, un mandil. Y entonces Colimán con el mandil le decía mandiles no. Es decir, la resistencia, a pesar de que ella contaba con todo el respaldo del partido en el poder y del gobierno, del presidente de la República, pero la resistencia. Beatriz Paredes, una mujer que venía del campo, contando también con todo el respaldo del partido que tenía el monopolio del poder y enfrentó resistencias. Bueno, yo llegué desde la oposición, sí, claro. De aquellos que no habían formado parte del PRI, pero tenemos abuelas que nos fueron abriendo camino, y yo siempre relato que incluso la palabra feminismo tiene una larga data. El primer Congreso Feminista de Yucatán en 1916, antes del constituyente, que ya estaban planteando derechos políticos, y luego el documento que envió a ese Congreso en Yucatán Hermila Galindo, que generó una sacudida porque hablaba de derechos sexuales, los derechos a la libertad sexual en 1916, y después Hermila Galindo peleó para que tuviéramos el derecho al voto. Y se le dijo, no es necesario que la Constitución se reforme, la palabra mexicanos abarca a hombres y a mujeres. Y ella lo quiso poner a prueba después del 17, inscribiéndose en el 5º distrito de la Ciudad de México para una candidatura a diputada. La inscribieron, compitió, perdió, pero dijo, voy a abrir camino. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Que pasando la elección se hizo una reforma a la ley electoral para que la ley electoral dijera que las candidaturas serían solamente para varones, que no podrían participar en política ni votando ni compitiendo más que los varones. Y entonces quedaba claro que ese movimiento feminista y el Congreso Feminista y la lucha de mujeres como Hermila Galindo era una lucha que requería una enorme fuerza, una gran consistencia, no cansarse y decir, son nuestros derechos, tenemos derechos. Pero bueno, incluso en el caso del ámbito mundial, apenas hace unos cuantos años se reconoció formalmente que las mujeres tenemos derechos humanos. Ya estaba la Convención contra toda forma de discriminación hacia las mujeres, habíamos avanzado con el derecho al voto en casi todo el planeta, y apenas después de eso se reconoció que las mujeres tenemos derechos humanos. Entonces la lucha es para que se reconozca que el espacio público y los espacios de poder también nos pertenecen. Es una lucha muy difícil y sigue. Todavía sigue. Sigue. Y justo esto, a ver, pasamos a que usted es la tercera mujer gobernadora en este país. O sea, primero pues Griselda Álvarez, luego pasan como 8 años y entra Beatriz Paredes. Y de Beatriz Paredes a usted fueron 2004. Así o sea, es. Literalmente el 2004 ya habíamos vivido el cambio de siglo donde no sabíamos si iba a haber apocalipsis o no. Y hasta el 2004 tuvimos a la tercera mujer gobernadora. Y me gustaría su experiencia personal. Esta parte de, por ejemplo, a Griselda Álvarez le pusieron el mandil, ¿no? De no queremos mandiles. ¿Cómo entra ya también en esta apertura democrática donde ya no está el PRI gobernando una candidatura de mujer? Una candidatura de mujer y de oposición, porque hay que señalarlo. O sea, Beatriz y Griselda venían del PRI. ¿Cómo fue el reto para Amalia García? Bueno, fue un reto colectivo. Okay. Yo había participado activamente en la política, por supuesto, con mis causas, como yo digo, que son las causas que he abanderado y que me mueven, que me motivan, las de los derechos de las mujeres, democracia, libertad, como lo decíamos hace un rato, pero incluso en mi propio partido, en el Partido de la Revolución Democrática, yo me había inscrito para competir por la presidencia. Me inscribí 2 veces distintas, 3 veces en realidad. Okay. En una competí por la presidencia del PRD, en una época en la cual votaban en urnas voto secreto todos los afiliados y afiliadas. Y entonces competí con López Obrador, él fue candidato a presidir el PRD, estuvo Eberto Castillo, yo me inscribí también, y ese impulso en gran medida fue también parte de una visión de mis amigas, de compañeras y de mi propia hija, que me decían, ¿y por qué solo señores? ¿Por qué solo hay hombres compitiendo? Inscríbete, te apoyamos, no importa si pierdes, pero tenemos que abrir camino, se trata de abrir camino. Y dije, tienen razón, yo siempre he luchado por esto, me inscribo, fui, competí, perdí frente a Andrés Manuel, pero me volví a inscribir después de que él terminó a los 3 años, competí,
y empaté prácticamente la contienda. Mis amigos me decían, Amalia, pero ¿por qué ir a la batalla? Mejor pacta. El otro candidato era Jesús Ortega. Y me decían, ¿y por qué no te sientas a pactar? Y yo les decía, yo puedo pactar, soy partidaria de los acuerdos, de construir asuntos comunes, pero también soy partidaria de abrir brecha. Y en este sentido voy a mantenerme en la contienda hasta el final, pase lo que pase. Y bueno, finalmente votaron como 500,000 de afiliadas y afiliados y finalmente gané y fui la presidenta nacional del PRD contra todo pronóstico, como se dice. Y a partir de eso, bueno, se sentaron las bases para que después yo regresara a vivir otra vez a Zacatecas, mi estado natal. Mi padre estaba enfermo y yo quería estar más cerca de ellos. Y empezaron las mujeres a decir, ¿y por qué no podemos estar en el gobierno de Zacatecas? Y queremos estar en el gobierno y queremos ser gobernadoras. Amalia, te tienes que lanzar. Y empezó como una bola de nieve. Pero claro que las resistencias estaban. Y entonces hablaron conmigo la dirección nacional, el presidente del partido, el gobernador, que eran de mi propio partido, diciéndome, Amalia, te estimamos tanto, es que tienes pero tanto que aportar. Pero mira, aquí no se vota por mujeres. Yo creo que sería conveniente que te regreses a la Ciudad de México. ¿Qué haces aquí en Zacatecas? Y yo dije, pues estoy en mi tierra, yo quiero que gane el PRD, pero entonces veamos qué método se adopta para saber quién es el candidato o candidata. Y me dijeron, las encuestas es el mejor método para medir. Perfecto, que se hagan las encuestas. Se hacen las encuestas y gano las encuestas. Y entonces dicen, no, yo creo que las encuestas están mal. No puede ser, no es posible que hayan optado por una mujer. Se vuelven a hacer encuestas, vuelvo a ganar. Hicimos una movilización en el centro de la ciudad de Zacatecas con miles de personas diciendo, queremos que se respete la voluntad que se ha expresado. Y finalmente, pues fui gobernadora. Fui a la campaña, una campaña intensa, también con retos. Yo he relatado que el candidato del PAN, que además es una persona que estimo mucho, después hicimos amistad, pero en la campaña salía con sombrero, cinto piteado, botas y diciendo, Amalia García, te habla Pancho López, yo sí sé cómo gobernar, conozco el campo, no tienes nada que hacer en esta campaña, en esta contienda. Y yo dije, bueno, pues voy a seguir en la contienda. Y después gané. Me fue a buscar y me dijo, oiga, yo quisiera ser delegado de Agricultura aquí en Zacatecas, pero el secretario lo que me ha dicho es que hable con usted. Y le dije, estoy de acuerdo en que usted sea que sea delegado de Agricultura. ¿Se acuerda aquellos spots que sacaba? Y se apenó y me dice, bueno, es que así los diseñaron en la Dirección Nacional. Le dije, no se preocupe, para mí fueron un reto. Me significaron un reto. Usted decía que yo no conocía el campo y dije, tengo que conocerlo más. Y finalmente... yo soy una agente incluyente, me parece fundamental que usted también participe. Para que vean que del PRD y el PAN ya había unos acuerdos que sí eran difíciles desde la parte autoritaria del PRI, ¿no? Y 2 puntos. Esto de ser presidente de partido también me parece muy importante porque a veces nos vamos solamente con el cargo público, sin embargo, en los mismos partidos es donde más misoginia hay a veces, ¿no? Tenemos un tema, por ejemplo, donde las mujeres son secretarias generales siempre, pero presidentas no, ¿no? O sea, literalmente siempre decimos, no, ya pusimos a la secretaria general, donde digan secretaria, ahí van las mujeres. Y en un partido de izquierda como lo es el PRD, donde tenían por una apertura a cosas diferentes, creo que la presidencia sí marca una brecha y yo creo que sí es necesario ponerlo ahí sobre la mesa porque han sido pocas, lamentablemente, las mujeres presidentas dentro de los partidos políticos. Y como gobernadora, pues ya otra vez es seguir abriendo brechas que son bastante importantes. Y me gustaría también preguntarle sobre su labor como legisladora, porque yo creo que también viene una responsabilidad el lugar en donde estamos, ¿no? Hoy, pues Amalia García es diputada federal, pero también ha sido diputada local. Hay muchos temas como obviamente migración, pero ahí hay una reforma penal que también propuso usted, que me parece muy importante porque también creo que son las formas en las que abrimos brecha, no solamente llegando al puesto. Sí, bueno, desde mucho antes de ser gobernadora fui diputada federal.
Aquí en la Ciudad de México se había generado un movimiento de mujeres muy interesante, muy intenso, pero uno de los temas, una de las causas más duras, más fuertes, más dolorosas era que había violaciones continuamente y que además la violación era un delito menor, no estaba prácticamente sancionado, se sancionaba más el robo de cualquier objeto que una violación. Y entonces, cuando llego a la Cámara de Diputados en la 54 legislatura en 88, estaba el ambiente muy tenso, no nos hablábamos entre Sí, claro. los que participábamos ahí, era muy ríspido. Y al mismo tiempo llegaron un grupo de víctimas de violación a visitarnos, a buscarnos. Habían buscado al presidente de la Comisión de Justicia, no las había recibido. Y una periodista, Sara Lovera, que éramos amigas, me busca y me dice: Amalia, las víctimas están buscando a alguien con quien hablar. Y les dije: pues por supuesto que conmigo, inmediatamente. Nos reunimos con las víctimas, con sus familiares, hablamos con ellas y lo que nos dijeron es que habían sido víctimas de violación en distintos momentos y se conocieron haciendo la denuncia en Ministerio Público en Fuentes Brotantes, en Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México. Y dijimos: las vamos a respaldar porque esto no puede quedar en la impunidad. Y entonces hablé con diputadas de otros partidos, con Guadalupe Gómez Maganda del PRI, hablé Lupita. con Lupita, muy querida, hablé también con Carmen Segura del PAN y dijimos: vamos a luchar para que se abran los archivos para saber quiénes fueron los responsables, porque el modus operandi parecía de gente de corporaciones policíacas. Y entonces las acompañamos a empezar a abrir archivos en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, como se llamaban entonces las fiscalías, la Procuraduría General de la República, y dieron con las fotos de los agresores, que eran policías judiciales federales del Grupo Antinarcóticos, trabajando al más alto nivel en la Procuraduría General de la República. Dimos la batalla para que se les detuviera, para que se les procesara y se les sentenciara. Fue una batalla dura, con amenazas. Las víctimas tuvieron que tener protección. Los agresores llegaron a mi oficina siendo diputada diciendo que se las íbamos a pagar, que esto no se podía perdonar, pero fuimos adelante, se les sentenció. Y luego, junto con Patricia Olamendi y otras compañeras diputadas, dijimos: pues ahora viene la reforma y vamos a hacer la reforma para que la violación sea delito grave. Y además empezó la discusión y la batalla para que también se considerara que cuando sucedía en el matrimonio, cuando es en contra de la voluntad de la mujer, cuando el claro. no debe ser considerado no, no es no. Incluso aunque seas casado, esposa, novio, lo que sea, si hay un no, hay un no. Si hay un no, es un no. Bueno, eso no existía, porque incluso existía en el matrimonio, en la ley, lo que se llamaba el débito carnal, es decir, la obligación de la mujer de tener relaciones sexuales aunque no quisiera. Y entonces la batalla para transformar la legislación y luego también el delito de hostigamiento sexual, avanzamos para que se tipificara por primera vez. Claro, hicimos foros, llegaban grandes juristas y recuerdo a un gran jurista de gran nombre que nos dijo: pero es que el hostigamiento no existe en México. Eso es una visión anglosajona. Aquí lo que existe es una tradición muy bella que viene de la época de la colonia y de España, que se llama cortejo. Entonces, ¿cómo que tipificar hostigamiento sexual? ¿Qué es eso? Bueno, tuvimos que dar la batalla mostrando que quienes tienen poder en un sindicato, como maestros, en la iglesia, el sacerdote, los patrones, etcétera, el hostigamiento sexual existe y se tipificó por primera vez. Entonces, estas son causas que han puesto en el centro el derecho de las mujeres a no ser violentadas. Y efectivamente, esa es una causa que hemos abrazado, yo digo en plural, porque no ha sido una causa personal ni particular, pero yo he participado activamente, muy convencida. Siendo gobernadora, por supuesto, también abrimos casas de refugios, el centro de atención a mujeres víctimas de violencia, el respaldo para que tuvieran apoyo legal, para que pudieran incorporarse a un empleo. Armamos un modelo de igualdad de género en el servicio público en Zacatecas. Y luego, junto a esto, capacitación y formación de todo el gabinete para que tuvieran perspectiva de género. Hubo algunas resistencias, decían: pero es que yo no lo necesito, ¿verdad? Pero ¿cómo que no? Claro que lo necesita y tiene que ir a esos cursos. Y luego, por supuesto, no solamente en el gobierno con esta perspectiva de género, incluyendo
mujeres, se hicieron reformas adicionales a la legislación para que hubiera la posibilidad de intercalar las candidaturas de hombres y mujeres para los ayuntamientos. Entonces, ha sido una batalla constante a lo largo de la vida y efectivamente en las cámaras esto ha culminado casi hasta en estas últimas fechas, en esta legislatura actual, además de que en la pasada se votó la reforma paritarista constitucional, en esta la 3 de 3. La 3 de 3. La 3 de 3. Si lo ponemos en contexto, usted empieza con una lucha junto con otras mujeres apenas de tipificar la violación como un delito grave y estamos ahorita en 2023, que justo tiene poquito que fue la aprobación en el Senado de la República, en este día que aprobaron muchísimas reformas en el patio del Senado de la República. Está 3 de 3 literalmente de delitos sexuales, de toda la parte de abuso. O sea, usted, ahí le voy a hacer la pregunta que creo que es la que más me interesa. Usted pues ya ha trabajado, viene de muchos lugares, ha sido diputada, ha sido legisladora, ha sido presidenta de partido, pero también ahorita es diputada federal otra vez, ¿no? Así es. ¿Cómo ve este avance hoy a 2023? Justo en miras de un 2024 donde mínimo 10,000 cargos de los 20,000 que se van a jugar para cargos públicos van a ser ocupados por mujeres. Aquí la reflexión de Amalia es decir, bueno, pues yo ya hice todo esto, estoy viendo los avances, ¿qué es lo que piensa? Nos falta mucho porque hemos avanzado sobre todo en transformar la legislación. El lenguaje jurídico se ha transformado, la justicia constitucional con perspectiva de género ha cambiado. Ahora tenemos tipificada la violencia política de género, está la 3 de 13, está la reforma paritarista, está ya tipificado el feminicidio, pero siguen sucediendo violencias contra las mujeres. En promedio, 11 mujeres son asesinadas, víctimas de feminicidio al día en nuestro país. Entonces, lo que requerimos es una transformación de fondo estructural, porque las mujeres siguen siendo víctimas. Y creo que la agenda en esta candidatura que habrá a la presidencia de la República, donde compiten hombres y mujeres seguramente, o solo mujeres, todavía falta la definición de movimiento ciudadano, pero ya está presente Claudia Sheinbaum y está Xóchitl compitiendo, y luego son 20,000 cargos de elección popular, 10,000 al menos tendrán que ser ocupados por mujeres, pero van a estar miles de mujeres candidatas más candidaturas de suplencias, van a ser ciento y tantos mil, casi 200,000 en competencia. Creo que lo que resta en este momento, en este plazo, es plantear una agenda. El compromiso de que al cargo que lleguen, sindicaturas, regidurías, presidencias municipales, a las 9 gubernaturas, en las diputaciones locales, en la federal, en la presidencia de la República, tienen que comprometerse con nuestra agenda para garantizar que se cierre la brecha salarial, porque seguimos ganando menos que los hombres, excepto en algunos casos excepcionales, que debería ser la regla en todos lados. Tiene que cerrarse esta acción brutal de violencia constante en contra de las mujeres, y una de nuestras causas, que es mi causa ahora y en eso ando, y ya por fin logré en estos días que se aprobara en la Comisión de Bienestar una reforma para que se garantice las políticas públicas de cuidados como políticas de Estado. Los cuidados, ¿qué quiere decir eso? Que todas y todos tenemos derecho al cuidado, pero el Estado tiene que garantizar esos cuidados, porque las mujeres estamos en un terreno chicloso que es el de la vida privada, y entonces podemos estar en la vida pública, pero estamos atendiendo cómo está la casa, si el niño está enfermo, si ya se compró la leche, los cuidados, porque también eso es sostenimiento de la vida, los cuidados si enferman, los adultos mayores están cuidando a adultos mayores. El Estado tiene que hacerse cargo de los cuidados, las empresas tienen que participar también en materia de cuidados, el mundo laboral tiene que cambiar las jornadas, las familias tienen que compartir los cuidados, en plural las familias, quienes participan y no solo las mujeres. Tenemos que hacer una gran reforma, y entonces, bueno, en estas candidaturas que vienen, lo que hay que presentarles a todas y a todos, no solo a las mujeres, es una agenda, nuestra agenda, y hacer que la firmen, se comprometan, y este formidable y maravilloso movimiento feminista tiene que seguir insistiendo en que cambie la vida. ¿Y a las mujeres jóvenes qué les diría? Las mujeres jóvenes tienen la posibilidad de seguir cambiando el mundo. Yo creo que son el impulso principal. Cada 8 de marzo, cuando salimos a la calle, a mí lo que más me emociona es ver a las mujeres jóvenes participando
exigiendo que se respete su derecho a estar en el espacio público, a apropiarse del espacio público sin riesgos, a vivir sin miedo. Y creo que las jóvenes tienen derecho a exigir, vivir sin miedo, a vivir con tranquilidad, a ser respetadas, a poder hacer su vida sin ningún obstáculo. Y yo me siento muy entusiasmada y muy esperanzada con las jóvenes. Diputada, le agradezco mucho que me haya acompañado en este día de Enfoque M24. Me quedo mucho con la admiración y también saber que, pues sí, para eso también está padre estar en el poder, ¿no? Para poder transformar la vida y sobre todo estas medidas que han podido construir usted y muchas mujeres es pues dejarnos bien nuestra vida privada para poder aspirar a estar en la pública, ¿no? Porque yo también creo, si no tenemos, por ejemplo, un tema de cuidados resuelto, es muy difícil que una mujer logre, por ejemplo, ser diputada o incluso candidata, ¿no? Entonces, esta parte es darle a todas. Entonces, absolutamente. Y la batalla hay que darla en todos lados, adentro de los propios partidos, porque las resistencias existen dentro de los propios partidos, totalmente, en las empresas, en los empleos, en todos lados. Es un asunto que atraviesa todo, estructural. El patriarcado ahí está y tenemos que enfrentar al patriarcado todos los días. Y lo seguiremos enfrentando justo de la mano. Yo creo que las generaciones nos tenemos que juntar porque al final del día los logros que han hecho ustedes también son responsabilidad de nosotros de mantenerlos. Entonces, diputada, ¿dónde la podemos encontrar? Además en el canal del Congreso. Además del canal del Congreso. Y en el Pleno. No, pues o aquí en la Ciudad de México o en Zacatecas. Salgo mucho, voy mucho a los estados. Me invitan a dar charlas, a reuniones, a eventos. Viajo muchísimo y la verdad dispuestísima a apoyar las causas que valen la pena, que son las de la gente. Espero que podamos tener otra plática. Ahí deberíamos invitar a Lupita Gómez Maganda, que también es una luchadora. Y bueno, yo les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy. Soy La Mala, me pueden encontrar en Twitter como La Mala C y en Instagram como Soy La Mala C. Nos vemos mañana. Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.